respeto y admiro. Talía González, y también se incorpora junto a nosotros Alina Pereira Robio, del equipo de la Presidencia, de Comunicación de la Presidencia de la República. Así que qué bueno que nos acompañes, Alina. Buenas noches. Hoy en una jornada bien especial, que comenzó siendo especial también en el tercer pleno. Así es, Santiel, muy buenas noches para ti. Por supuesto que has estado como un gran equipo que somos de la prensa cubana, y hay que significar eso, el trabajo que se ha desarrollado durante estos 2 días, estas jornadas intensas del tercer pleno del Comité Central del Partido, que es continuidad del 8º Congreso. Temas fundamentales se han abordado esta jornada en la batalla ideológica, pero de manera fundamental la batalla que libra el país por desarrollar la economía, sobre todo en el segundo semestre del año, cómo ha ido levantando en diferentes actividades que son básicas para el desarrollo del país en medio de una terrible pandemia que ha azotado el mundo y por supuesto ha impactado en Cuba, y cómo desde el partido se han ido tomando decisiones, se han desarrollado actividades tanto en los barrios, en las comunidades, como a nivel de cada una de las asambleas que se han hecho en los municipios y en los distritos, y la participación ha sido esencial en todos estos meses. Yo decía que habías comenzado la jornada de una manera especial, pero que hoy celebrábamos el 7º aniversario del regreso de nuestros 5 héroes a casa, específicamente en el caso de los 3 que llegaron en una jornada como hoy, en un suceso que estremeció a todo nuestro país. El aplauso del plenario también en este pleno fue para nuestros 5 héroes, ya no prisioneros del imperio, ya prisioneros del amor de todo nuestro pueblo. Y también fue, digamos que distintiva en esta jornada, la presencia o la mención, en más de una ocasión, por supuesto, al nombre de Fidel. Alina, eso también significa mucho para ti. Sucedieron cosas interesantísimas y muy conmovedoras en estos 2 días, ayer y hoy. Por ejemplo, ustedes hablaban de Gerardo. Yo lo veía, una de las fotos más lindas que le dio la vuelta a las redes fue Gerardo con la mano en su pecho, como agradecimiento. Agradeciendo. Pero yo miraba a Gerardo cuando habló, por ejemplo, de los CDR, en una jornada que abordó el papel que deben jugar los CDR y la Federación de Mujeres Cubanas como organizaciones de masa en la Cuba actual. Y yo decía, increíble, Gerardo hablando de los CDR en aquel podio. Y yo pensaba en la lucha que había dado Cuba por Gerardo. Pero tú hablabas de Fidel, porque en todo esto está el comandante en jefe Fidel. Y empezó la jornada de hoy hablando sobre un programa que divulgue, que estudie, que magnifique esa obra tremenda, trascendental, proyectada al futuro de Fidel. Y yo decía, como periodista, cronista que hemos estado compartiendo todos en estas jornadas tremendas, ¿dónde no está Fidel realmente? Está en esas vacunas que tenemos hoy, todo lo que se creó para llegar hasta hoy, porque somos sobrevivientes. Había alegría en el pleno y creo que habrá alegría en los días sucesivos. Sí, porque también fíjate, a pesar del dolor, de las pérdidas, toda esta historia de cómo nos hemos ido inmunizando a golpe de vacunas, como ha dicho el presidente, que no ha sido porque nos hayamos contagiado con cifras escalofriantes, sino poquito a poco ha habido que ir remontando la cuesta y estamos acá. Y eso es Fidel. Y Fidel es también esa noción, como se decía, de que se puede luchar y vencer. Ese es uno de los grandes aportes, más toda por ejemplo, su visión de lo importante que es la economía para el desarrollo de un país. En estas horas de pleno se dijo, muy importante, que la ideología no nace de la nada. Claro. La ideología tiene que partir también de la prosperidad, de un país que tenga bienestar, de una economía que sea eficiente. ¿Cuántas veces no estamos hablando o escuchamos hablar como periodistas de que hay que estremecer a la empresa estatal socialista, de que hay nuevos actores de la economía? Eso ha sido importantísimo, por ejemplo, en la jornada de hoy, en que se ha hablado del presupuesto, se ha hablado, Alejandro Gil hizo una exposición magnífica sobre qué va a ser la economía, los desafíos que ha habido en el 2021 y qué va a pasar en el 2022. Porque si no hablamos de esto, entonces, ¿de qué futuro hablaríamos en Cuba y de qué espiritualidad? Y se ha hablado, Alina, también de la unidad, de la necesaria unidad del pueblo de Cuba,
también con el Partido Comunista al frente, una intervención especial del primer secretario del Comité Central, presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que también durante el trayecto de este programa especial desde aquí, desde el Palacio de Convenciones, estaremos ofreciéndoles un fragmento. Les propongo hacer una pausa y enseguida volvemos con el adelanto, el avance de todos estos temas. Es un honor, un privilegio y un gran desafío dirigir el Partido de los Comunistas Cubanos, digno entre los dignos del mundo, en tanto viene de raíces tan hondas y limpias como la de los próceres de la independencia. Se afirma en los jóvenes de la Revolución del 33 y nace definitivamente con la martiana generación del centenario, Fidel y Raúl a la vanguardia y en cada acto el compromiso del Che. Hasta la victoria, siempre. Las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, siendo guía también de todos estos debates en este tercer pleno del Comité Central, donde se hacía mucho hincapié también en el enfrentamiento a la subversión, o sea, todo el papel que varias organizaciones financiadas desde el exterior también han estado cometiendo durante todo este año, un año donde ha sido un año que ha sido muy difícil para todos los cubanos, pero un año también de creación sobre todo, pero de duro enfrentamiento a esa subversión que merece por supuesto el enfrentamiento desde las filas del partido. Esa campaña de descrédito constante a la revolución y también en la influencia de los más jóvenes, de los artistas, de personas que a través de las redes sociales pues se convierten en líderes de opinión. De todo esto también se analizó en la jornada de este día del tercer pleno del Comité Central del Partido. Alina, Abdiel, amigos televidentes, les proponemos un resumen de las intervenciones. Todos comprendemos el contexto actual, especialmente complejo, debido al recrudecimiento del bloqueo y el incremento de las acciones de la guerra no convencional y el golpe blando por parte del gobierno de Estados Unidos, además de las exigencias derivadas de la actualización del modelo económico-social cubano de desarrollo socialista, las transformaciones en la estructura socioclasista de nuestra sociedad, el impacto de la pandemia de COVID-19 y las acciones asociadas al diseño e implementación de la tarea ordenamiento. Los escenarios de la subversión política e ideológica son identificados con el apoyo, orientación y financiamiento de los programas de la contrarrevolución interna. Sus acciones están dirigidos a las campañas mediáticas, la preparación en el exterior de las personas seleccionadas para esa acción de contrarrevolución y subversión y la influencia hacia determinados sectores de nuestra sociedad. Para ello utilizan los proyectos enemigos centrados en las redes sociales, fundamentalmente, estimulan la confrontación pública con nuestro Estado y las instituciones, manipulan las opiniones de la población, intentan capitalizar demandas de carácter social y, como decíamos, tratan de influir sobre segmentos de nuestra sociedad, en particular aquellos relacionados con el sector religioso, la comunidad LGBTIQ+, feministas, ambientalistas, artistas, académicos, estudiantes, jóvenes, comunidad animalista y el sector no estatal de la economía. Se basan también en las campañas permanentes para tergiversar nuestra historia y niegan la vitalidad de nuestros conceptos marxistas, leninistas, martianos y fidelistas. Porque el pueblo no sigue a una dirección que no sea fidelista, que siga los conceptos de Raúl, que no traicione la confianza que depositó la dirección y los padres fundadores de la revolución en nuestra dirección del partido. Porque el pueblo ha visto la consagración, la dedicación y también toda la conjunción de saberes y la sensibilidad con que se ha trabajado. Y eso ha tenido, por supuesto, la respuesta con participación y con una estrategia que, bueno, ya lo vimos en la marcha que tanto necesitaba Cuba el 27 de noviembre y luego también lo vimos en Santiago de Cuba en el acto de peregrinación de homenaje a nuestro comandante en jefe. Eso no fue una respuesta
forzada. Esa fue una respuesta realmente estimulada por la pasión y el sentido de la necesidad de defender lo que tenemos desde un acto de conciencia. En realidad, las complejidades de la economía tienen un impacto indiscutible en el ámbito de la ideología, en el ámbito de la política, y ahí está la complejidad del desafío tan grande que enfrentamos hoy, que enfrenta la revolución cubana. No podemos olvidar que el bloqueo tiene un impacto también trascendente en todo esto, que la pandemia y la realidad económica que hemos vivido en estos 2 años ha impuesto una complejidad para la vida cotidiana de la gente. Y es ahí el desafío también de hacer política en estas situaciones. 3.000 millones de dólares que ha perdido la economía, un Producto Interno Bruto que ha decaído un 11%, buena parte de ello por la realidad objetiva, tiene un impacto indiscutiblemente en la función, en el desafío político. Pero también hay que reconocer que un buen día, hace ya prácticamente más de 30 años, cayó el socialismo, cayeron los paradigmas y la revolución cubana siguió en pie, está aquí y frente a estos desafíos también seguirá. Hay que hacer ideología, no en abstracto, y todo lo que podamos hacer tenemos que partir de la economía y cómo podemos transformar nuestra realidad económica, que es muy difícil, es complejo, que no es solo la subsistencia, que no es solo la agricultura, es el bienestar completo. Y tampoco podemos ser idealistas y decir aquí con un discurso que eso se va a resolver de inmediato, pero tenemos que ir transformando nuestra realidad económica para que la gente se vaya apropiando cada vez más de nuestros conceptos, porque si no, esos conceptos se van a ir a un lado, no porque nos enfrenten, no porque nos hagan todo, sino porque mucha gente no se compromete. Y eso es lo que tenemos que buscar. Aquellos que estamos comprometidos, sumar más a los que aún tienen cierto grado de incertidumbre, aquellos que todavía no tienen todo el nivel de confianza de lo que es la revolución. Y ese es el desafío que tenemos hoy. Por eso es tan difícil, por eso es tan desafiante, como usted nos dice, primer secretario, la realidad que tenemos que transformar. La mejor labor de prevención y enfrentamiento a la subversión político-ideológica en los barrios es este trabajo que se ha estado haciendo, este esfuerzo extraordinario que ha estado haciendo la revolución y el trabajo que se ha venido desarrollando en las comunidades vulnerables. Pero ojo, porque cuando con los pocos recursos que tiene nuestro país se hace un esfuerzo extraordinario por echar una calle y esa calle se echa de manera chapucera o se echa sin haber quitado antes el salidero y a los 20 días esa calle está llena de huecos otra vez, le estamos haciendo un tremendo favor al enemigo. O si pensamos, después de haber hecho un esfuerzo extraordinario para hacerle una casita a una familia vulnerable, pensamos que por ser vulnerable y no tener nada no se va a quejar cuando le damos la puerta sin picaporte o las llaves que se salen o no cierran o no abren o la taza del baño puesta en el piso sin herraje. Le estamos haciendo tremendo favor al enemigo y estamos tirando por el piso el enorme esfuerzo que está haciendo la revolución. De modo que de la misma manera en que ese esfuerzo extraordinario es la mejor labor que podemos hacer de prevención en contra de la subversión político-ideológica, también tenemos que ser muy cuidadosos y trabajar como nos haya llamado a trabajar nuestro compañero primer secretario, con la cultura del detalle y echar a un lado de una vez y por siempre la chapucería y la irresponsabilidad, porque entonces le estaríamos haciendo un favor al enemigo. Nosotros sabemos, por supuesto, que tenemos contradicciones y situaciones conflictuales en nuestra sociedad, pero no vivimos los cubanos en una sociedad en conflicto. En todo caso, el conflicto principal no lo generamos nosotros, es el que mantiene Estados Unidos con Cuba desde hace siglos, porque tampoco comenzó el 1 de enero del año 59. Y nuestro pueblo sabe muy bien, sabe perfectamente quiénes fueron los que se negaron a reconocer en la guerra del 68 la beligerancia del campo insurrecto y la República en armas, quienes no dejaron a los mambises entrar a Santiago, quienes troncharon los sueños de Martí con la intervención militar, quienes impusieron una fatídica enmienda a aquella Constitución de 1901, quienes sostuvieron gobiernos lacayos y entreguistas durante la pseudorrepública, quienes apuntalaron a un asesino como Batista. Nuestro pueblo sabe quiénes han fomentado el terrorismo, quienes mantienen el bloqueo genocida junto con una base ilegal en Guantánamo.
Y esa cultura, ese sentimiento antiimperialista del cual habla el plan de acciones que se presenta en el documento, debemos multiplicarlo en cada espacio, debemos saber multiplicarlo cada día, porque frente a una conciencia revolucionaria sólida se estrella cualquier intento subversivo. Conciencia revolucionaria sólida para hacerle frente a los intentos de la subversión por desestabilizar a nuestra sociedad. Son algunos de los elementos compartidos por los miembros del Comité Central presentes en este tercer pleno. Hoy también me parecía que era fundamental una intervención que hacía la viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, miembro también del Comité Central, por supuesto, quien hacía referencia al tema de que el bloqueo era uno de los elementos que trascendía también en estos debates, en cada uno de los temas que se analizaban, pero también en el plano de la subversión, porque se ha intentado establecer la matriz de opinión de que el bloqueo nos lo merecemos. Y ella decía en sus palabras, y yo lo anotaba aquí en los apuntes de hoy, en los apuntes de la jornada de hoy, que en ocasiones se intenta sobre todo ocultar la ilegalidad del bloqueo, pero hay un propósito y es poner al mundo contra Cuba y en específico a los cubanos contra su gobierno. Son elementos propios de la subversión a los que el partido tiene que hacerle frente también dentro de cada, dentro de cada organización de base como parte de su trabajo en su radio de acción. Y el papel de la historia, del conocimiento de la historia para poder defender de verdad las razones que nos asisten a las cubanas y los cubanos, defender nuestra patria, defender nuestros argumentos, un tema ampliamente debatido también en la jornada de ayer. Alina. La viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, usó una imagen muy clara. Decía, así como alguien está convencido de que la tierra es plana, hay quien está convencido de que el bloqueo no existe. Y es una batalla muy dura porque cuando se sacan las cuentas y se dan explicaciones al detalle de qué pasa con Cuba y el bloqueo, uno se da cuenta de que realmente es esa mano de hierro sobre el cuello del país, que a pesar, fíjate si hay inteligencia y hay potencial, que Cuba está de pie. Pero cuando uno escucha a los especialistas o escucha a los dirigentes, se da cuenta de que es muy fuerte la guerra. Y hablamos antes de este pase de la subversión político-ideológica que ha formado parte de los temas de la reflexión. Y escuchando a Thalía hablando de la cultura y del arte, pensaba en la frase hermosísima del presidente Díaz-Canel en sus palabras de clausura cuando dijo, quisieron arrancarnos el alma, Y bueno, y habló también de que quisieron desaparecernos, pero estamos acá. Y estaba hablando, cuando hablaba de alma, él, de este flanco de la cultura y el arte, que es el flanco de la sensibilidad, por el cual nos han querido penetrar y desmantelarnos pieza a pieza. Pero hay una intuición que no es tan fácil de desmontar en Cuba. Tú hablas de cultura y yo creo que periodísticamente hablando no podíamos de mencionar hoy lo que significa para la cultura cubana, para la esencia del país también el fallecimiento del trovador, ese cantautor, trovador de la revolución, porque es un trovador revolucionario, sin duda alguna lo ha sido, lo fue durante toda su vida, y me parece que su obra también constituirá un motivo permanente de visión en defensa de Cuba y contra las patrañas que desde afuera también y en ocasiones desde adentro se intenta imponer en la visión de nuestro pueblo sobre la realidad que vivimos, y nos estamos refiriendo específicamente al fallecimiento en la jornada de hoy del trovador Vicente Feliu, alguien que digamos es un trovador mítico. Esa canción, Créeme, digamos que ha sido parte de las esencias mismas de lo que es la trova cubana, y cuántos no hemos cantado de alguna manera en sus conciertos, cuántos no hemos sido partícipes también de cada una de su música y de cada una de esas ideas que en ocasiones han sido vertidas también en nuestra prensa, y así ha quedado claro en varias publicaciones de la jornada de hoy. Bueno, qué cosas tiene la vida. La muerte irrumpió abruptamente, la muerte no pide permiso. Él estaba en una de las peñas a la que él asiste y de pronto se cuenta en las redes que se desplomó. Y las personas cariñosamente dicen, Vicente, y tu canción y tus canciones, y tu compañera de vida, y tu hija. Es decir, ahora en estos momentos, a punto de entrar en esta revista, ya las redes estaban consternadas porque es un hombre, es un creador, es un artista, además de ser muy comprometido con la Revolución Cubana, es un hombre muy querido, justamente por ese compromiso, esa sensibilidad por el pueblo. Así, Alina Abdiel, y qué mejor homenaje para Vicente Feliu, para su gran obra que queda en las generaciones actuales y por supuesto en la música cubana. Continuar
este programa especial desde el Palacio de Convenciones en la segunda jornada del tercer pleno del Comité Central del Partido, hablando un poco de la aprobación hoy por el Comité Central del Partido de un programa nacional para el estudio, la investigación, la divulgación del pensamiento, de la vida y de la obra del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, por supuesto con quien tuvo Vicente una amistad entrañable, participaba también en sus conciertos, en toda esta etapa de la batalla de ideas en la última etapa, y que sus canciones, por supuesto, forman parte también de la historia de nuestro país. Un programa importantísimo para las nuevas generaciones, para las actuales y futuras generaciones, que también los participantes en el tercer pleno pues valoraron la importancia que tiene, y también la inauguración magnífica del Centro Fidel Castro Ruz la semana anterior. En este centro se conjugan cualidades que Fidel defendía tanto, como la belleza, que también siempre hablamos de esto, es un derecho del socialismo, queremos belleza, por eso es la lucha cuando se habla de prosperidad en Cuba, y en cada debate que se escucha en estas horas del tercer pleno del Comité Central del Partido, seguramente en el Parlamento, cada vez que escuchamos lo que está pasando como periodista, por ejemplo, en las reuniones que se hacen en los grupos de trabajo de la dirección del país, en todas esas subtramas habita el empeño de que del país no solo logra lo que funciona, logra la eficiencia, sino también que lo haga desde la belleza. El centro Fidel Castro, cuando uno ve los recintos que funcionan ahí, que ya las personas los han estado visitando, se da cuenta que está hecho con gusto, como se merece el cubano, hasta el último detalle. Fidel es un hombre de detalles. Hablaba desde un alimento que era saludable hasta de un buen libro a leerse, y por eso es tan importante abarcarlo en todas sus dimensiones, porque es un hombre inmenso, se conecta, el gran discípulo de José Martí, y entonces en esos legados, como se decía hoy en el Pleno, está la base, está la doctrina, está la inspiración para seguir haciendo país, para seguir haciendo socialismo cubano, a la cubana. Así es, y bueno, vamos a ver de inmediato pues las intervenciones de los miembros del Comité Central hoy a propósito de la aprobación de este programa nacional. Adelante. Bueno, después del magnífico debate sostenido ayer sobre la labor de nuestro partido en relación con la enseñanza, la investigación y la divulgación de la historia, creo que este tema que presentamos hoy es precisamente la concreción de esa importante labor. Y como se planteaba aquí, lo hacemos en un día extraordinario en el cual se demuestra la convicción y la certeza de Fidel cuando presagió volverán y volvieron. Felicidades, Gerardo, y felicidades a nuestro pueblo. En este programa que estamos presentando, queremos comenzar con un pensamiento del compañero general de Ejército Raúl Castro cuando se refería a que Fidel está donde quiera que se trabaje, Fidel espiritualmente está donde quiera que la revolución avance, Fidel está donde quiera que una intriga se destruya, donde quiera que un cubano se encuentre laborando honradamente, donde quiera que un cubano, sea el que sea, se encuentre haciendo bien, donde quiera que un cubano, sea el que fuere, esté defendiendo la revolución. Allí estará Fidel. Fin de la cita. Y Fidel está aquí, en este Comité Central, que de manera profunda, inteligente, comprometida, apasionada y de manera fidelista está analizando los problemas de la nación. En la fundamentación de esta propuesta de Programa Nacional para el Estudio, la Investigación y Difusión del Pensamiento, la Vida y la Obra del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se plantea que es expresión de la necesidad de integrar los esfuerzos y recursos para asumir integralmente el legado del líder histórico de la Revolución cubana, que contribuya al objetivo supremo de avanzar en la construcción de una nación independiente, soberana, socialista, democrática, próspera y sostenible.
Como objetivo general del programa está dirigir los esfuerzos y la capacidad de los organismos, organizaciones, académicos, intelectuales, profesionales, participantes en un sistema integral para que el conocimiento acerca de Fidel se convierta en conciencia, forja y transformación de cualidades, valores, estilos de trabajo y cultura en las personas a escala de toda la sociedad y se propongan ser o estar más cercanos a él. Hay 3 objetivos específicos que se plantean en el programa. El primero, contribuir a la preparación de programas curriculares y base material de estudio para cada uno de los niveles de enseñanza general y universitaria sobre el pensamiento, la vida y la obra de Fidel. Un segundo objetivo específico, favorecer el diseño e implementación de programas de investigación nacionales, ramales y sectoriales sobre la obra del comandante en jefe y revelar la lógica del pensamiento revolucionario de Fidel por sectores, por temáticas, así como que sea parte de las esencias de la teoría y la práctica de la Revolución Cubana, como ayer discutimos en el tema de la historia. Un tercer objetivo específico es promover el diseño y ejecución de una estrategia de comunicación social, institucional, mediática y comunitaria en los ámbitos físico y digital sobre la vida del líder histórico de la Revolución Cubana. Para ello, hay un marco jurídico que tiene en cuenta el Programa Nacional, por supuesto, basado en la Constitución de la República de Cuba, los documentos del 8º Congreso del Partido, los objetivos de la primera Conferencia Nacional del Partido, la conceptualización del modelo económico social cubano de desarrollo socialista, los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, y 2 normas esenciales relacionadas con nuestro comandante en jefe. La ley número 123 sobre el uso del nombre y la figura del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el decreto presidencial 161, mediante el cual queda aprobada la creación del Centro Fidel Castro Ruz. Este programa sale también hoy como parte del esfuerzo que se desarrolla para llevar adelante la difusión del pensamiento del comandante en jefe y en la cual, después de la inauguración excepcional, magnífica, conmovedora del Centro Fidel Castro, creo que todos comprendemos la importancia de esta institución que desempeñará un papel relevante y asistirá a la dirección del partido en la materialización y en la evaluación periódica del programa. Hay una estructura del programa que ustedes pueden ver en el documento que se presenta con una participación de organismos de la Administración Central del Estado y bajo la dirección de nuestro partido y una lógica de trabajo de un grupo ejecutivo del programa y 3 subgrupos de trabajo que tienen bajo cada uno de su labor los objetivos específicos y que tendrán salidas en correspondencia con los objetivos y tareas. A estos subgrupos se irán incorporando diferentes organizaciones, instituciones y entidades que sean necesarias para cumplir con la labor que cada uno debe desarrollar. Y como parte de los elementos para el avance de cada uno de los subgrupos, se ha planteado, en primer lugar, la determinación de los objetivos específicos, el diagnóstico del estado de los asuntos relativos a cada objetivo, la determinación de los indicadores para medir el cumplimiento de esos objetivos, un plan de acciones o tareas, un cronograma de trabajo y la definición de los recursos para el cumplimiento de estas acciones, que incluyen, por supuesto, el aseguramiento material del programa. Así que pensamos que de esta manera estamos dando un paso muy importante para cumplir con la idea de que el pensamiento, la obra, la vida de Fidel sean parte integral de la labor de nuestro partido y que lleguen a toda nuestra sociedad. Terminamos esta presentación con
un pensamiento de nuestro general de ejército cuando recordaba que con la independencia ya conquistada y la presencia permanente de Fidel entre nosotros, podemos afirmar que por difíciles que sean las circunstancias, por grandes que sean los desafíos, nuestro pueblo defenderá por siempre su revolución socialista. La historia ha demostrado que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Creo que es algo muy importante, sobre todo para los niños, la nueva generación, ya los que ya tenemos más de 50 años, indudablemente pudimos ver a nuestro comandante en jefe, pero otros no, esta nueva generación, y es importante transmitirlo, llevarlo, que se mantenga en el tiempo, que Fidel esté por siempre entre nosotros. Yo puse algunos ejemplos, pero todos los que están aquí, incluyendo el tema de la agricultura, de la educación, de la salud, este mismo ejemplo de la biotecnología, ayer mismo cuando se hacía la primera presentación del Ballet Nacional de Cuba a los científicos, dedicado a los científicos, se habló mucho del comandante en jefe, tanto por los científicos como por el ballet propiamente, de su impronta, de que siempre está presente y siempre estará presente entre nosotros. Y es que Fidel no es solo pasado, Fidel es presente y es futuro. Y ayer mismo en todos los temas que se debatían, uno reflexionaba, ¿no?, de cuán necesario es el pensamiento de Fidel, el aporte de Fidel a cada una de esas temáticas. Por solo mencionar algunas, los aportes de Fidel al pensamiento económico, los métodos y estilos de trabajo del comandante, que yo creo que es imprescindible también en muchos sentidos apropiarnos de ellos y llevarlos a las circunstancias actuales. Fidel en la ciencia, cuán presente está el pensamiento, la obra de Fidel en todos estos resultados que se han tenido en el enfrentamiento a la pandemia, en las vacunas, pero cuánto hay todavía que estudiar y que profundizar en ese sentido. Fidel y su capacidad de ejercer influencia política y de trabajar con la singularidad de las personas, de los sectores, a lo interno de Cuba y también en el exterior. Hay tanto todavía que descubrir del Fidel hijo, del padre, también de ese hombre inmenso en su condición de estratega, no solo para Cuba, sino también para las fuerzas liberadoras del mundo. Y en Fidel tenemos que seguir buscando las respuestas, pero en la acción cotidiana es el mayor desafío y sin hacer concesiones en nada que atente contra mantener ese pensamiento con toda su belleza. Felicito el extraordinario esfuerzo por hacer posible el Centro Fidel Castro Ruz. Es una obra hermosa, conmovedora, creo que digna de generar un espacio de socialización y de que entre su pensamiento ya desde la sensibilidad. Ayer le preguntaba a Elier cuántas personas estaban asistiendo y me decía, Yailin, más de 400 peticiones tenemos a veces en el día, y eso habla, por supuesto, lo sabemos, pero nos va dando dimensiones de lo estratégico que es contar con un espacio como ese de tanta fidelidad también a la necesidad de que este pueblo tuviera un lugar de encuentro nuevamente con la obra de su querido líder. Son algunas de las líneas fundamentales esbozadas por algunos de los miembros del Comité Central que se refirieron hoy al Programa Nacional para el Estudio, la Investigación y la Difusión del Pensamiento, la Vida y la Obra del comandante en jefe Fidel Castro. Claro que hubo propuestas, se habló también sobre el establecimiento o el diseño de programas curriculares y también de una base material de estudio específica para todos los niveles de enseñanza, desde la enseñanza general hasta la enseñanza universitaria, también sobre el diseño e implementación de programas de investigación y de una estrategia de comunicación social, institucional, mediática y comunitaria, tanto en el ámbito físico como en el ámbito digital, para dar a conocer también el legado de nuestro comandante en jefe. Son líneas fundamentales que hablan de que el pensamiento de Fidel nos trasciende en cada una de las actividades diarias de nuestro país y no podemos dejarlo perder. Elier decía una cosa hoy que es así, que es muy importante, que Fidel no es pasado, Fidel es presente, porque es muy valioso su pensamiento, todo lo que nos deja para enfrentar la vida. Yo recuerdo
hace años que él decía que el mundo no es nada poético, hablando de cifras y de desafíos que estamos mirando ahora más acrecentados, como el tema del medio ambiente, porque Claro. ¿qué cosa es la COVID-19? La ciencia, el desarrollo de la ciencia. ¿Qué cosa es, si lo miras bien, sino algo así como que un desequilibrio que tiene que ver medioambiental con la naturaleza? Si no se prueba otra cosa, ¿no? Y entonces esos son desafíos, la contaminación, problemas nuevos de salud que tienen que ver con la nutrición o la desnutrición, todo eso es medio ambiente, Claro. que nadie piense que va a ser una catástrofe. A veces así subrepticiamente entra y crea descalabros como las pandemias, que además no se van a terminar, los científicos lo han pronosticado. Y entonces Fidel hablaba de esto, amaba la ciencia, decía que ser científico era uno de sus grandes sueños, era una de las mejores profesiones. Pero yo decía aquí, hablábamos acá, ¿no? ¿Ustedes se imaginan las obras completas? O sea, poder estudiar, tener acceso a ese pensamiento organizado, a todos sus discursos, en una línea del tiempo, cronológicamente visto, o las ideas agrupadas según la prioridad conceptual, y el estudio en dependencia del nivel educacional. No es lo mismo, por ejemplo, ahora estoy pensando en Martí, pero con Fidel va a pasar lo mismo. Un niño de la escuela primaria a quien le decimos quién era Fidel, que un estudiante universitario, o alguien que haga un posgrado porque quiere especializarse en determinada arista del aporte de Fidel. Aunque la visión fundamental, hoy se hablaba en plenario de que debía estar centrada sobre todo en la niñez, en los niños que no tuvieron la posibilidad de vivir en el tiempo de Fidel, y que bien vale la pena el reconocimiento de todo lo que Fidel hizo y del modo en que Fidel pensaba, y que ha constituido también, digamos que un camino y una ruta para cada uno de nosotros, los que tuvimos la suerte de vivir también en el tiempo de Fidel. Exacto, decía la viceprimera ministra Inés María Chapman, miembro del Comité Central, bueno, quienes pasan de 50 años y los que tenemos menos, éramos muy jovencitos y tuvimos esa oportunidad de compartir también con Fidel momentos excepcionales, sobre todo en esta última etapa de la batalla de ideas que él lideró, y donde participaban muchos niños, adolescentes, jóvenes, que tenían ese protagonismo necesario y que también él bebía de esos conocimientos. Como le preguntaba también a los más jóvenes qué querían, cómo se sentían, cómo era el país en el que querían vivir, hablando también de futuro y bebiendo de los conocimientos también y de las vivencias y de las expectativas de los más jóvenes de nuestro país. Les pregunto, ¿han estado en el Centro Fidel Castro? Yo todavía no he tenido la suerte. Se hablaba de que más de 400 solicitudes en un día, cada día, y eso nos habla también del interés, pero bueno, todavía el trabajo no nos ha permitido tampoco la posibilidad de llegar hasta allí. Claro que es uno de los propósitos para el nuevo año. Es una visita obligada, pero fíjate, una cosa que comentábamos acá también que es importante, ¿por qué los jóvenes y los niños? El asunto es que en la medida en que el tiempo te va alejando la figura de Fidel, por ejemplo, corremos el riesgo, si no la estudiamos permanentemente como algo del presente, incluso prospectivamente, que mira al futuro, se va desdibujando un poquito, se va desdibujando si no volvemos a él todo el tiempo. Pero está ahí insertado en la vida de manera natural, porque no solo están las generaciones que decía Talía, que lo conocieron siendo jóvenes, niños. Están nuestros hijos. Están nuestros hijos, que ya tú te das cuenta, incluso hay colegas que dicen, yo hubiese querido entrevistarlo. Claro. Y ahí es donde uno se da cuenta que el tiempo ha pasado y de que es muy importante mantenerlo vivo, no solo de los testimoniantes vivos, valga la redundancia, sino del estudio. Y un estudio que no sea, que no cuarte, que no sesgue realmente la dimensión tremenda de Fidel, sino que lo trate de dar en toda su integralidad, para que se sepa que bueno, el gran discípulo, digo yo, de Fidel Castro, de José Martí, hay que volver a él en toda su dimensión para vivir, porque él como Martí nos ayuda a vivir, y eso significa que estamos hablando de todas las esferas de la existencia de un ser humano y de un cubano, porque nació en Cuba. Pues vamos a conocer un poco más a Fidel. Nosotros no hemos estado allá, pero Talía sí, y también estuvo mi colega Daimí Díaz Breisbe ya preparado, digamos que todo un material. Vamos a tener ese material más adelante bueno, en esta emisión especial desde el Palacio de Convenciones de La Habana, donde hablamos de los principales temas que han estado abordando hoy, que han estado debatiendo hoy los integrantes del Comité Central del partido, entre ellos la economía, y una arista fundamental en la que también Fidel estuvo muy involucrado durante muchos
años desde el triunfo de la revolución, que es en el desarrollo de la zafra azucarera. Medidas de cómo salvar la industria azucarera, que no es solo economía, claro, sino que es cultura y que es tradición de nuestro país. En cada uno de los centrales azucareros, de los bateyes, hablaban que había un número importante de personas que están empleadas en la industria azucarera en unos 50 municipios y bateyes del país, y que conforma también esa identidad, pero también el desarrollo de esas comunidades y la importancia que tiene retomar medidas que puedan ayudar al despegue de la industria azucarera, teniendo en cuenta que desde el 2017 ha tenido un decrecimiento, digamos, sostenido de este importante sector de nuestro país. Será uno de los temas que trataremos más adelante. Nos dicen que ya está listo el material sobre el centro Fidel Castro y vamos a presentarlo a continuación. La historia le reconoce invicto. En cada una de las dimensiones de su existencia, Fidel tiene la virtud de ser universal. Como martiano exprofeso, guerrero de 1000 batallas y hacedor de futuro, se nos revela en la única institución que lleva su nombre en el país. El rescate de un inmueble de valor monumental y patrimonial ubicado en una de las vías de tránsito diario del comandante en jefe y cercano a la Plaza de la Revolución fue el propósito inicial del grupo de trabajo constituido en febrero de 2018 por decreto presidencial. El centro muestra dos importantes fortalezas. Lo primero es el inmueble que tiene recuperado y la segunda fortaleza es el colectivo que se ha conformado, que tiene la misión esencial de poder transmitir, de poder comunicar, de poder informar, de poder enseñar, de poder crear valores, conocimientos, un colectivo joven en general comprometido con los ideales, con las enseñanzas, con el ejemplo del comandante en jefe. 9 salas expositivas acercan al visitante a la convicción de justicia social y la vocación de educador político que guiaron al revolucionario, guerrillero y estadista. Privilegia esencialmente a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y por extensión a la población y al resto de los públicos. El procesamiento y conservación de la memoria histórica del comandante en jefe es un desafío para especialistas e investigadores que abrazan su presencia creadora. El centro asesora, brinda servicio, ayuda. El centro no rectorea ni dicta cátedra sobre la investigación de la vida y la obra del comandante en jefe. Con la pluma como arma y el principio de que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra, Fidel libró disímiles batallas, de modo que los usuarios podrán volver a sus intervenciones, sentir su voz enérgica en los momentos más trascendentales de la revolución o compartir el testimonio de lealtad del pueblo. El empleo de tecnologías de avanzada para desarrollar contenidos interactivos es un elemento que transversaliza el montaje museográfico de la institución. El protagonismo lo tiene la información que soporta esta tecnología. A partir del pequeño grupo de digitalización que se creó, logró digitalizar más de 40.000 imágenes. El volumen de información que estamos manejando hoy como información pública ronda por el orden de los 75 terabytes de información. Durante los últimos 2 años, un equipo multidisciplinario trabajó en el diseño y programación de una página web institucional que presenta de manera integral los contenidos y materiales que atesora el centro. A la par, especialistas de la empresa de informática y medios audiovisuales Cinesoft desarrollaron la visita virtual, producto multimedial de corte educativo que ofrece vistas panorámicas de todas las salas expositivas. Está compuesto por un gran número de imágenes que le aportan un significativo atractivo visual y pretendemos llegar al mayor número de personas posibles, no solo en Cuba, sino en el mundo entero. Esta visita ligera va a tener, por supuesto, su recorrido virtual, foto 360 panorámicas por todos los espacios y va a tener algún nivel de interactividad. También hemos diseñado una APK que va a estar la visita para sistema Android.
Sobre el cubano que nació rebelde y se consagró a la patria, quedan aún muchas historias por contar. Estamos trabajando para el 13 de agosto del próximo año presentar la primera versión terminada de las obras escogidas del comandante en jefe y seguir trabajando en sus obras completas. Al centro Fidel Castro Ruz habrá que acudir una y otra vez para el reencuentro con los ideales de un gigante multiplicado. Habita aquí la esencia imperecedera de un revolucionario inigualable que seguirá siendo alma de la nación. El comandante en jefe de la revolución cubana es uno solo. Fidel es Fidel. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este material es sin duda alguna una invitación a visitar este centro Fidel Castro Ruz, que sin duda alguna se convertirá en una suerte de, digamos que... Centro cultural, de historia. Es casi la esencia misma de tanto que se ha vivido, de tanto que se ha conocido sobre la obra de Fidel, y sin duda alguna es un espacio fundamental para perpetuar ese conocimiento también. Y Fidel, lo decía mi colega Talía González, fue uno de los principales impulsores de la zafra azucarera en todo nuestro país. Ya habíamos dado, digamos que entrada a este tema, uno de los temas fundamentales también sobre los que se debatió fuertemente en la jornada de hoy, porque esa palabra de salvar la zafra azucarera, digamos que la industria azucarera, sus derivados y la generación de energía, pero esa palabra de salvar dice mucho también del propósito que tiene nuestro país de revitalizar este sector, un sector que es también identidad para toda nuestra cultura. Un tema que además se dijo en el debate, fue un tema que partió de una orientación del general de ejército Raúl Castro Ruz, un tema que es principal porque también la zafra azucarera es fuente de empleo para los trabajadores en más de 50 municipios y batalles del país. Yo conversaba en... Unos 162.000 trabajadores de la industria vinculados a este sector. Yo conversaba hoy con Tania Margarita Cruz, viceministra de Salud Pública y miembro del Comité Central, y me decía, mira, Icdiel, en mi casa se exprimía un periódico y salía azúcar, porque en los medios la zafra azucarera era constante, y realmente se trata de revitalizar este sector. Es hoy una tarea fundamental para el partido, y sobre esto también se habló en el plenario. Vamos a ver estas intervenciones, Icdiel, y luego volvemos a hablar de este tema. Es un asunto que trasciende al propio a Cuba y es un problema, por supuesto, del país. El título con la palabra salvar puede parecernos fuerte, pero la situación es muy compleja. Y el análisis del decrecimiento por año no deja lugar a dudas. Y por lo tanto la palabra salvar no es nada sensacionalista, sino creo que es realista. Y yo creo que por todo lo que ha significado para nuestro país, para todos nosotros, un poco nos estremece, porque se trata de salvar algo que nos ha dado tanta vida. Aplicar todas estas medidas también es revitalizar costumbres, maneras de hacer también, la idiosincrasia, es levantar la idiosincrasia también de la población. Yo creo que también es levantar los sueños y las esperanzas de un sector que todavía está ahí, que ha estado vinculado en otras industrias, se ha estado trasladando, ha estado aportando en diferentes momentos, pero bueno, que también lo ha estado haciendo. En ese sentido yo creo que también es importante. De un sector que ha estado siempre al lado de la revolución en los buenos y difíciles momentos, y yo creo que también es volver a conformar proyectos de vida, que eso también en lo ideológico, en lo político también va a reconfortar muchísimo. Si nosotros este proceso no lo aseguramos desde el partido políticamente, no vamos a poder obtener los resultados que es lo que estamos planteando. Y si queremos salvar, que además es necesidad salvar la industria azucarera, tenemos que abordar los elementos que en su conjunto se han estado discutiendo en el día de hoy, en el día de ayer, las cuestiones que nos explicaba nuestro primer secretario de cuáles son los elementos, qué momentos hemos estado enfrentando como país, la situación mundial, la crisis a la que nos estamos enfrentando, el recrudecimiento de las medidas, eso hay que explicar sobre el sector azucarero. Pero tenemos que desarrollar procesos con nuestros núcleos del partido,
Tenemos que desarrollar procesos con nuestras secciones sindicales, con nuestros comités de base, con nuestros trabajadores, con todos los trabajadores del sistema de ASCUBA, pero ¿por qué no? Tenemos que desarrollar también procesos de explicar estas medidas en cada uno de los batallas y comunidades donde están enclavados los centrales. La gente en el central, la gente en el batey tiene que saber qué significa salvar la industria azucarera. Si no logramos la articulación de todos los organismos que de una forma bien se está planteando en el documento, que tienen que trabajar, que tienen que funcionar, no estamos salvando la zafra azucarera. Aquí coincidimos del punto de vista que las medidas son integrales, que tienen un alcance, pero que detrás de ellas requieren un amplio trabajo político e ideológico. La cultura esa de cumplir con la palabra empeñada, de defender los planes, de preparar las condiciones, hay que seguirlo estimulando y sobre todo seguirlo concretando, porque lo que está claro es que lo que no se haga, lo que no se siembre, lo que no se asegure, puede haber optimismo, puede haber voluntad, pero después el orden práctico no se cumple. Y esto es una etapa que hay que lograr también un mayor acercamiento entre las voluntades, lo que se plantea y los resultados que se alcanzan. Bueno, más de un delegado habló de la palabra salvar, porque se estaba hablando de salvar la zafra azucarera y coincidía en que no es un verbo exagerado, sino se trata de levantar ese universo de Cuba, no solo desde el punto de vista, digamos, técnico, sino también, como se decía, desde el punto de vista identitario, porque es un universo cultural donde, ahí decían qué interesante, el camino, escuché decir en el pleno, el camino del ingenio no es solo de ese central, sino es el camino del pueblo, del batey, donde las personas viven. ¿Quieres ver algo? Todo, en las palabras está la vida misma. Tiempo muerto, como tú decías antes de comenzar este pase, significa que no se hacía nada y que como que moría ese escenario. Y entonces es importantísimo revitalizar este mundo. Ingenio es otra palabra. Escuché decir a alguien que conoce de centrales que viene de inteligencia, es decir, echar a andar una mole que es como un mecanismo de relojería gigante, tiene que ver con la inteligencia. Y entonces es un gran desafío, no solo, digamos, desde lo técnico, sino también desde lo espiritual, desde lo ideológico incluso, porque cómo tú motivas a alguien que ya se desmotivó, y de eso también se hablaba. ¿Y dónde están los que saben? El puntista, por ejemplo, que es un mago del mundo azucarero, que no se forma en 2 días, que es como el relojero que te dice, ahí está, este es el punto exacto en el proceso. Son magos. Y entonces este mundo del ingenio, este mundo de la zafra lleva tantos parámetros, pero yo creo que es un desafío, porque como también se dijo en el pleno, el azúcar distingue a Cuba. Y tú te imaginas, alguien se preguntaba que llegásemos al punto en que habría que importar el azúcar. Entonces se trata de levantar incluso la autoestima. Zafra azucarera incluso toca la autoestima cubana. Alguien decía que sería vergonzoso que llegáramos a ese punto. Y estamos hablando de que desde el 2017 hasta hoy el decrecimiento ha sido sostenido en este sector, al tiempo de que esta última zafra fue la peor desde el triunfo de la revolución. Por eso es tan importante el término salvar, para salvar todo lo que significa la industria azucarera en nuestro país. Una industria que lleva también recursos, no solo recursos materiales, también, por supuesto, es fundamental el recurso humano. Yo que nací y crecí en un batey, en un central azucarero en Las Tunas, antiguo Central Elia, hoy Colombia, un central centenario, que ese aroma de las mieles, la vida se movía al ritmo del central, y hoy se mueve porque todavía está. Es muy importante para las personas de la comunidad. Digamos que el 90% de los habitantes están vinculados con la industria. Recursos materiales también, porque hay que estarle dando mantenimientos constantes, y los que saben de ese tema pues entenderán este debate importante que ha tenido hoy el Comité Central del partido, con las medidas que se van a adoptar para salvar esa importante industria para la cultura, la tradición de Cuba, pero también para la economía. Pero para lograr eso no se puede hacer lo mismo, hay que cambiar también los modos de actuación. Y eso fue justamente lo que dijo el primer secretario del Comité Central del partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su intervención sobre este tema. Vamos a compartirla. Bueno, antes de la intervención del primer secretario, tenemos un contacto de inmediato
con nuestra colega Daimí Díaz Brejo, que ha estado durante la sesión de ayer y de hoy también compartiendo como equipo de prensa en este tercer pleno, y tiene esta entrevista con Tapia Fonseca, quien es viceprimer ministro de la República, muy vinculado con estos temas allí al pie del surco. Buenas noches, Daimí, adelante. En la jornada matutina se analizó la estrategia, las medidas para salvar la industria azucarera, sus derivados y la generación eléctrica. Para ampliar sobre este tema, yo doy la bienvenida al viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Tapia, por acceder a estas declaraciones. ¿Pudiera comentarnos cuáles son los principios de este plan de medidas que se aprobó? Sí, mira, los principios están basados en un análisis de un diagnóstico integral que se ha hecho de la industria azucarera en los últimos años, en la cual participaron un grupo de científicos, expertos y sobre todo productores con resultados, en la que nos ha permitido evaluar dónde están nuestras debilidades, que están bien identificadas desde la producción cañera, la situación tecnológica de nuestras industrias y también la diversificación de la industria azucarera. Por supuesto, es un momento complejo de la economía cubana, la que ha tenido un efecto muy negativo en nuestros productores agropecuarios, asociado a todo el incremento de las medidas de bloqueo económico impuesto a Cuba, que no nos ha permitido adquirir todos los insumos necesarios para la producción cañera. Estas medidas van encaminadas en primer lugar a recuperar, a salvar la historia de la producción cañera cubana, que tiene sus tradiciones y además tiene una diversificación, porque es que de la caña salen las mieles, salen los alcoholes, todos sus derivados, de ahí sale el ron, salen los productos de la biotecnología, los tableros, la acera, así que los bioproductos es una industria, la generación de electricidad a partir de la biomasa, por lo tanto tienen unas amplias perspectivas en el desarrollo económico. Y estas medidas van encaminadas en primer lugar a recuperar desde la base productiva. Yo creo que lo más importante es la base productiva, fortalecer la base productiva y también fortalecer las comunidades cañeras y las batallas azucareras para buscar esa identidad que nosotros tenemos que tener entre la industria, las comunidades y la población en general. Yo creo que las medidas tienen una integración, hay medidas económicas, medidas desde el punto de vista social, hay las medidas productivas, medidas vinculadas a la ciencia, a la innovación, hay medidas vinculadas al desarrollo de nuevas tecnologías, se incluye también la posibilidad de la inversión extranjera en nuestros centrales azucareros, por lo tanto son diversas, resume el trabajo de varios compañeros en la que consideramos que lo más importante ahora es preparar a nuestros productores con cada una de ellas, en cada una de las nuevas empresas agroindustriales y que la población la conozca para que en la medida, porque es que de la caña todo el mundo conoce y siempre ha estado al tanto de los resultados de la misma, por lo tanto en la medida que se conozca, se divulgue y se comience su aplicación con la disciplina y el rigor que lleva, estaríamos en condiciones de ya a partir de este año 2022 iniciar un programa sobre todo vinculado a lo más importante, a sembrar caña con calidad, con eficiencia y en correspondencia con las variedades que requieren un incremento productivo. Usted precisaba en el plenario que este es un plan gradual de recuperación paulatina del sector, que se trata también de un sector que ha estado siempre al lado de la revolución, que se confía de hecho en todos los trabajadores. Sí, los trabajadores azucareros siempre han sido trabajadores consagrados, con humildad y sobre todo con mucho sacrificio. Yo creo que estas medidas pues las van a asumir con mucho cariño y sobre todo revertirlas en una calidad. También la creación de colectivos agropecuarios vinculados a los resultados finales de su producción también van a estimular el incremento productivo. Muchísimas gracias, viceprimer ministro, por sus declaraciones. Usted manténgase junto a nosotros. Gracias, Daimí, por todo este trabajo que has desplegado en esta jornada, también por, digamos, que tener estos elementos de primera mano junto a Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de la República de Cuba, en torno a cómo salvar la zafra azucarera. Y yo decía hace unos instantes que el primer secretario del Comité Central del Partido, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se refería a que había que cambiar los modos de actuación en función de lograr este objetivo y apelar sobre todo también a la capacitación de la fuerza de trabajo y de los líderes en cada uno de estos espacios donde tiene lugar el desarrollo de la industria y como tal de la zafra azucarera. Vamos a ver cuáles fueron las palabras de nuestro presidente en este contexto del tercer pleno del Comité Central del Partido.
lo que se está planteando aquí con el objetivo de perfeccionar, de salvar un importante sector que es parte de nuestra historia, es parte de nuestras tradiciones, es parte del patrimonio cultural en su sentido más amplio de nuestra nación, es una estrategia de cambio sustancial, es una estrategia de transformación, no es de hacer lo mismo. Incluso cambia un concepto, el tema no es cumplir un plan de azúcar, el tema es cumplir un plan de ingreso, de producciones que tienen que aportar al ingreso que necesita esa producción para ser rentable, para aportarle al país, para sustituir la importación. Por lo tanto, es un plan de azúcar y de derivados, incluyendo las posibilidades de generación eléctrica. O sea que es un conjunto de procesos que pueden dar lugar a un crecimiento en función también del desarrollo. Por lo tanto, si es una estrategia de cambio, lleva, a mi modo de ver, dos ingredientes fundamentales. Cambio de mentalidad y capacitación de los que dirigen para poder enfrentar estos cambios. Si no hacemos esas dos cosas, no se asegura el proceso y empezarán los eslabones de retardo y los eslabones inerciales que van a evitar la consecución de ese cambio. Y el otro elemento al que me quiero referir, incluso con esta estrategia, si hiciéramos la zafra que nos hemos propuesto lo más eficientemente posible y no sembramos caña, en 2 años no hay zafra. Incluso haciéndole esta eficiente, o sea que el tema no es solo hacer esta zafra, en lo que más hay que enfocarse aquí es en el crecimiento sostenible y con calidad de la producción cañera, que es la materia prima básica para toda esta industria. Si no hay caña, esta estrategia no hay a quién aplicárselo. Porque si no hay caña no se pueden producir ni azúcar ni derivados. Entonces hay que centrarse mucho y le corresponderá al partido el aseguramiento político, comenzando para que los colectivos de productores conozcan el alcance, la intención, la necesidad y la proyección de esta estrategia, de que hay que salvarlo sobre todo sembrando caña, y sembrando caña con calidad. Y hacia ahí debemos orientar, a mi modo de ver, los esfuerzos fundamentales. Y el tema de cómo salvar la zafra azucarera tiene mucho que ver con la revitalización de la economía cubana y de cómo también salvar la economía cubana en un contexto bien difícil. Lo sabemos todo, forma parte también de las preocupaciones ciudadanas y a propósito se analizaron hoy los principales aspectos del Plan de la Economía Nacional para el año 2022 en un análisis magistral del viceprimer ministro también y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Pero antes, Agdiel, el viceprimer ministro y titular de Economía, comentaba algunos de los aspectos del 2021, un año duro, marcado también por la pandemia de la COVID-19, pero explicaba Alejandro Gil con esa forma magistral que tiene también de explicar y de llegar a la población con términos también complejos desde el punto de vista económico, cómo a partir del segundo semestre se fueron revitalizando actividades importantes, sobre todo para la empresa estatal socialista como actor económico fundamental. También el perfeccionamiento de los nuevos actores de la economía, medidas que han sido ampliamente divulgadas, las medidas para el desarrollo de la agricultura, de la producción agropecuaria, la atención a aquellas personas y comunidades vulnerables y cómo sostener eso también en el tiempo. Indudablemente quedan todavía, Alina, aspectos para salir adelante de esta situación económica que tiene nuestro país, por supuesto que no es ajena a la que tiene hoy el mundo. Sí, es complejo. El mundo están como en recesión, casi que en off. La COVID marcó un cambio de época. Yo estoy convencida de eso y impacta. Cuba no está en una burbuja. Somos interdependientes, claro. Y Cuba está impactada y especialmente impactada por el bloqueo, que ya empezamos hablando de eso en este espacio, y además no podemos, sería injusto separar una cosa de la otra. Se dijo en las palabras conclusivas del tercer pleno, sería injusto hacer un análisis de la economía o del crecimiento de la sociedad cubana y obviar la variable del bloqueo. No se puede, aunque algunos
Si el enemigo lo pretende, es bien injusto. Pero si se hace un análisis de rigor y serio, eso no se puede obviar. Y entonces, por ejemplo, Alejandro Gil Fernández hablaba de un 2021 muy duro, donde no dejaron de hacerse esfuerzos para sacar al país adelante en medio de la pandemia, que fue devastadora para el mundo entero y que fue todo un desafío para la ciencia cubana, para la sociedad. Vamos a seguir hablando más adelante de este particular. Les propongo a los amigos televidentes ver un fragmento de esta intervención del ministro de Economía y Planificación. Después de 7 trimestres consecutivos de contracción, ya tenemos 3 trimestres consecutivos de recuperación, de crecimiento ligero, moderado en la economía. Y estamos estimando cerrar este año con un crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes en el entorno del 2%. Es preciso que reconozcamos el esfuerzo que se ha realizado para, aún enfrentando la pandemia con un criminal bloqueo, no solo haber resistido, sino también se han avanzado en un grupo de actividades en este año 2021. Señalamos solo algunas: el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, el perfeccionamiento de los actores económicos. Este propio año 2021 hemos ya concretado la constitución de micro, pequeñas y medianas empresas, ampliación del trabajo a las cooperativas, ampliación del trabajo por cuenta propia, todo concebido en nuestro modelo económico, pero ya concreto, ya está en ejecución práctica. Las medidas que fueron aprobadas para el incremento de las producciones agropecuarias, las más de 60 medidas que son conocidas, que están en implementación para incrementar las producciones. La implementación de nuestra estrategia económica y social, que ha seguido avanzando. El trabajo en los barrios y las comunidades, que se ha implementado con mucha dinámica este propio año. La atención a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, que se ha venido atendiendo con una prioridad directa también por la dirección del país. Y no hemos detenido los avances en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030, a través del sistema de macroprogramas, programas y proyectos que se puso también en vigor dentro del propio año 2021. O sea, siempre decimos que ha sido un año muy tenso para la economía, pero también un año de grandes y profundas transformaciones que nos ponen en mejores condiciones de aprovechar ahora el inicio de la recuperación gradual de la actividad económica gracias al control de la COVID a partir del enorme impacto que han tenido las vacunas y todo el trabajo de nuestros científicos. Hay cuestiones que tenemos que seguir trabajando en ellas, que no están bien y en las que resulta necesario concentrar la atención. Entre ellas destacan: tenemos más de 500 empresas estatales con pérdidas. Y esto, aquí en el Pleno del Comité Central, esto es un elemento que hay que atender con mucha prioridad desde la arista ideológica, porque estamos a su vez trasladando una expresión de ineficiencia en el sector empresarial estatal. 500 empresas en pérdida es más del 30% de las empresas estatales del país. Por lo tanto, estamos a su vez desarrollando y ampliando un sector no estatal y entonces esto lo tenemos que transformar. Y estamos trabajando en esa dirección. No todo es blanco y negro. O sea, hay empresas aquí que están en pérdida de diseño, porque en el propio ordenamiento monetario los costos de adquisición están por encima de sus precios de venta y sus precios de venta están topados, están centralmente establecidos, precisamente como medidas de contención de inflación. Hay otras empresas que han intentado trasladar a los precios finales toda su ineficiencia y no se les ha permitido y están en pérdida y no están de diseño. Son problemas de ineficiencia que tenemos hacia lo interno, de estructuras que están sobredimensionadas, muchos gastos administrativos, mucho personal indirecto, que son asuntos que hay que enfrentar, pero esto es un tema en lo económico y en lo ideológico que es una prioridad de nuestro trabajo. El país tiene que operar con empresas estatales eficientes. Otra cuestión que la apreciamos como una cuestión que hay que mejorar es la dolarización parcial que tenemos en la economía, en las relaciones entre empresas estatales y unidades presupuestadas y de todo el sector estatal con el sector no estatal. Esto no es el diseño, lo hemos explicado varias veces, no es el diseño que hicimos del mecanismo descentralizado de acceso a las divisas. Se ha ido más allá del diseño inicial y lo estamos corrigiendo. O sea, las relaciones entre las empresas, nosotros tenemos claro cuáles son los canales
que están establecidos en el país para que las empresas accedan descentralizadamente a divisas. Exportar, encadenarse productivamente con la Zona Especial de Desarrollo Mariel, encadenarse productivamente con la red de tiendas que están autorizadas a operar en moneda libremente convertible, tanto minorista como mayorista, y determinado nivel de ventas en el comercio electrónico. Y ha habido una tendencia a solicitar a que todo lo que se le venda al sector no estatal se le vende solicitando que lo paguen divisas, en dólares. Dólares que este sector no genera. Este no es un sector exportador y no está diseñado para ser un vehículo de financiamiento en divisas del sector estatal. Entonces, en la práctica lo que está sucediendo es lo que todos conocemos. Ese sector no estatal muchas veces está adquiriendo esa divisa en el mercado ilegal a un tipo de cambio superior a 70 pesos, está pagando después en divisa insumos que nosotros le vendemos por las entidades estatales, pero está llevando ese tipo de cambio a los precios. Y es uno de los catalizadores, los procesos inflacionarios que también tenemos en la economía y es un asunto que tenemos que corregir. Todos los elementos que hasta aquí hemos dado de las causas reales por las que el país enfrenta un escenario inflacionario, hasta aquí no están asociados con el ordenamiento monetario. Hubiéramos hecho o no el ordenamiento monetario. Ninguna de estas causas está asociada a la devaluación de la moneda nacional ni al diseño del ordenamiento monetario. ¿Dónde entra entonces el ordenamiento monetario? ¿Dónde entra? En la devaluación de la moneda nacional. Pero estamos convencidos que si no hubiéramos hecho el ordenamiento monetario, a margen de que hubiéramos arrastrado a otro grupo de problemas, a lo mejor no tuviéramos 500 empresas en pérdida, tuviéramos 10, pero las otras 490 están en pérdida, aunque no lo expresara la contabilidad. Tenemos inflación en Cuba, pero no tenemos crecimiento generalizado de los precios. Tenemos nuestras particularidades. Y ayer lo explicaba nuestro primer secretario. No tenemos crecimiento de los precios de la electricidad. Eso no está pasando en el mundo. En el mundo hay otro escenario. Pero nosotros cuando corregimos la tarifa de electricidad, la tarifa que se puso en enero de la electricidad, en enero de 2021, es la misma que hay hoy. No se ha incrementado. Pero el precio de un barril de combustible en enero, cuando pusimos la tarifa de la electricidad, rondaba los $50. El de hoy está por encima de 70. Y ha llegado a más de 80. Ahora ha bajado un poquitico. Pero está más de $20 por encima un barril que cuando calculamos esa tarifa. Nosotros no hemos llevado ese costo, ese incremento de costo a esa tarifa. Ni hemos incrementado el precio del combustible en la venta minorista en los cupés, con ese mismo costo detrás. Ni se ha incrementado la tarifa del gas, después que nos pusimos de acuerdo y corregimos el precio inicial de la balita de gas. Ese mismo precio de la balita de gas de enero es el mismo de hoy. No se han incrementado los precios de las comunicaciones, más bien han bajado algunas tarifas de los servicios. Todo eso influye en la inflación. Todo eso forma parte de la canasta de bienes y servicios que se calculan para calcular el índice de precios al consumidor. Ninguno de esos precios se ha incrementado. Entonces, aquí no hay un aumento generalizado de todos los precios que tipifica un escenario, un concepto inflacionario. Aunque hay inflación, no estamos subestimando eso. Entonces, tenemos argumentos para poder discutir y poder llamar al orden muchas de los problemas que tenemos asociados básicamente a personas inescrupulosas, lo ratificamos así, que aprovechándose del escenario de escasez que está viviendo el país, intentan vivir de eso y hacerse ricos a costa de la necesidad del pueblo. Y no lo podemos permitir. Y yo repito, podemos dar todas las explicaciones técnicas de la inflación y del argumento que tiene y por qué existe, etcétera, pero la fortaleza del socialismo que nos da y la autoridad moral para enfrentar eso, eso lo tenemos que tener siempre presente. Y es el combate de este momento. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Qué es lo que parece ser más fácil? Subir los salarios. Bueno, pues si ya la inflación se fue por encima del 60% diseñado y el salario no da para comprar la cantidad de bienes y servicios que se habían previsto, hay que subir los salarios. Bueno, hay que razonar. Subir los salarios si hubo un incremento de la oferta es una medida contraproducente. Subir los salarios si hubo un incremento de la oferta va a volver a destruir la capacidad de compra de ese incremento.
los precios van a volver a subir al mismo nivel o por encima del incremento de salario. Primero, hay que incrementar la oferta. Segundo, topar precios. Bueno, topar precios, ya dije, tenemos varios precios topados. Ahora vamos a topar precios de los mercados de oferta y demanda y vamos a tener realmente la capacidad de controlarlo. Y vamos a tener realmente la capacidad, si topamos precios, de que los productos se vendan a esos precios que nosotros decimos en una resolución y que se mantenga una oferta estable en una tarima. ¿Ya tenemos experiencia de eso? Ya tenemos experiencia de eso. Y la vida demuestra que lo que hace bajar los precios es el incremento de la oferta. Hay algunos productos que han bajado de precio ya. El tomate bajó de precio. ¿Alguien lo topó? Bajó de precio porque incrementó la oferta. Y a su vez el incremento de la oferta tiene dos vías. Él mismo tiene dos vías. Más importaciones. Vamos a llenar el país de productos importados. ¿Tenemos divisas para hacerlo? Entonces no nos los propongamos. La otra vía, ¿cuál es? Más producción nacional. Hicimos el ordenamiento porque lo teníamos que hacer. Los errores de diseño los hemos reconocido. Lo hemos corregido primero nosotros. Y no es el ordenamiento responsable de todas las desviaciones que tiene la economía. Y se puede demostrar fácilmente con estos elementos que les estamos aportando. Entonces, hay que concentrarse ¿dónde? Las 63 medidas de la agricultura, más producción, lo que hemos venido haciendo con algunas medidas en la comercialización, todas las medidas que hemos venido tomando, las ventas de garaje, las ventas a plazo, como indicó ayer el primer secretario, vender controlado todo lo que sea posible, perfeccionalizar la comercialización, perfeccionalizar el comercio interior, las medidas que hemos tomado para eliminar los aranceles a la importación de alimentos y medicamentos por los viajeros, que se extendió ahora hasta el 30 de junio para que haya un mayor nivel de oferta. Todo lo que hemos hecho, el desarrollo de los nuevos actores económicos, ¿para qué es? Para incrementar la oferta, las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, el trabajo por cuenta propia, para más oferta. Mayor autonomía de la empresa estatal, corregir las desviaciones que tenemos en el acceso a las divisas, que ya lo planteamos, corregir las desviaciones que se están presentando en el pago de las utilidades y de las empresas estatales que están pagando salarios sin aplicar la escala, que no puede ser más de lo mismo, lo hemos dicho varias veces, no puede ser gano más haciendo lo mismo. Y hay un tema ideológico detrás. En todas esas empresas hay un núcleo del partido, hay una dirección administrativa revolucionaria. Entonces, ¿cómo se va a ganar más haciendo lo mismo? Y nosotros lo que queremos es que la gente gane más haciendo más y más ofertas. No se puede permitir, esas desviaciones hay que corregirlas. Controlar el gasto público, el gasto presupuestario. Ya dije que nos hemos ido a los equilibrios macroeconómicos. Tenemos que ir corrigiendo esa dirección. Cada vez que se le pide un peso al presupuesto del Estado, políticamente hay que pensarlo. Hay que pensarlo, porque un peso que se le pide al presupuesto del Estado, hoy no lo tenemos. Hoy un peso al presupuesto del Estado es más déficit. Más déficit, más desequilibrio macroeconómico. Más desequilibrio, más inflación. Entonces no podemos por la mañana hacer la reunión para pedirle dinero al presupuesto y por la tarde hacer la reunión para ver cómo controlamos la inflación. Porque son objetivos encontrados. El control popular, como ayer se explicó aquí, y llamar a la conciencia y a la solidaridad, que es una fortaleza que, repito, tenemos para poder enfrentar con todos los argumentos este complejo escenario por el que atraviesa el país, que no es exclusivo de Cuba, pero es Cuba la que nos toca a nosotros resolver, es lo que nos toca enfrentar y que, les repito, no es fácil, pero no es imposible. Enfocándonos bien, identificando bien las causas, trabajando en la solución de los problemas reales, no yéndonos por las ramas, sino yendo al tronco, nosotros estamos en condiciones de enfrentar este proceso inflacionario y en el transcurso del año 2022, con los objetivos del plan, ir avanzando en su solución. Gradualmente, en la misma medida que comienza y se inicia ya un proceso de recuperación gradual de la economía. Repito lo que ya dije, no es fácil, pero no es imposible. Está en nuestras manos y lo lograremos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Son las palabras del ministro de Economía y Planificación en una intervención magistral ante este tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, analizando un tema que sí está hoy en el centro de las preocupaciones ciudadanas, en el centro de las preocupaciones de la familia cubana y que es expresión también de lo que preocupa y ocupa al partido. Porque lo decíamos desde ayer, el partido no puede ir por un lado y la vida por otro. Al partido nada humano ni cubano le puede ser ajeno.
Así mismo, y el país, la dirección del país y el partido en la primera fila no está cruzado de brazos. Se ha hecho una pregunta en estos tiempos muy importante para Cuba y la ha hecho la dirección del país. ¿Dónde estaría Cuba de no haberse batallado por organizar al país? De no haber estado pensando desde hace un buen tiempo cómo salir adelante, cómo lograr el crecimiento de la sociedad, a pesar de, porque hay que medir el crecimiento de un país, incluso de un ser humano, no a partir de un punto imaginario, sino contra los obstáculos que lucha esa persona o que lucha esa sociedad. Y entonces en eso está, yo le decía a Talía, ¿cuántas personas inteligentes de todos los ámbitos de Cuba entran y salen del Palacio de la Revolución? En proyectos, en grupos de trabajo, en ideas nuevas. En intercambio con la máxima dirección del país. En un intercambio que está buscando todo el tiempo soluciones a múltiples problemas, porque los problemas, no hay problema sencillo, como dicen los que saben, y son muchos problemas a la vez. Entonces Cuba, midamos el crecimiento o el avance a tenor con los grandes obstáculos que tiene, en primer lugar el bloqueo, y después pensemos que la dirección del país no está cruzada de brazos y que está apelando incluso a todos los cubanos, a toda la inteligencia donde quiera que esté. Y con ese mismo espíritu, Alina, como decía el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, pues avanzamos hacia el 2022 con una estrategia que tiene objetivos fundamentales, decía Alejandro, en las inversiones, en la producción nacional de alimentos y medicamentos, en recuperar el papel del peso cubano y también la racionalidad de los precios, en este tema ya abordado hace unos instantes, la descentralización de las competencias en los municipios, ideas esenciales que se han estado viendo en los recorridos del Consejo de Ministros, también de la máxima dirección del país, atender las transformaciones de la empresa estatal socialista como actor fundamental de la economía y asegurar que sea sostenible en el tiempo la atención a personas y comunidades vulnerables. Esta jornada, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, pues realizó una intervención clausura del tercer pleno del Comité Central, que les proponemos un fragmento a continuación. Este tercer pleno nos confirma que el 8º Congreso no terminó al clausurarse sus sesiones. Los temas propuestos y debatidos son del máximo interés de nuestro partido. En el caso de las modificaciones a los reglamentos a todas las instancias, deben favorecer una dinamización de los procesos internos. Será tarea permanente revisar cómo estas modificaciones impactan la vida de los núcleos y cuán efectivas son. Son estos asuntos de rutina que en cualquier circunstancia debemos atender. Pero ayer y hoy se han abordado prioridades y esencias en las misiones del partido que trascienden los ámbitos de la militancia para impactar al conjunto de la sociedad. Algunas fueron objeto de intensas jornadas de debate durante el Congreso, como las acciones para revitalizar y actualizar el funcionamiento de los comités de defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, el trabajo partidista en función de la investigación, la enseñanza y la divulgación de la historia de Cuba y del marxismo-leninismo, y el Programa Nacional para el Estudio, Investigación y Difusión del Pensamiento, la vida y obra del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Asuntos todos que atañen a la ideología y, por extensión, a la defensa de la revolución, tanto como la prevención y el enfrentamiento a la subversión. La agenda de la reunión se completó con temas medulares para la economía de la nación, como la propuesta para salvar la industria azucarera, sus derivados y generación de energía, y el plan de la economía y el presupuesto para el año 2022. En mi opinión, el informe al Pleno sobre el trabajo del Buró Político es ejemplar en dos sentidos. Resume en pocas cuartillas un profundo trabajo de meses que de algún modo conocemos todos por ser partícipes y a la vez muestra evidencias de una conexión con los principales problemas y demandas del pueblo. Así deben ser nuestros documentos y discusiones, breves y profundos, con menos diagnósticos conocidos y más acciones nuevas y eficaces por probadas en la práctica. Resulta paradójico y contradictorio que hablemos de poner el trabajo al ritmo de los tiempos y sigamos pensando en publicaciones tradicionales,
subestimando el alcance e impacto de las nuevas tecnologías en los públicos jóvenes que se plantea conquistar y escribiendo prácticamente cada tarea que deben cumplir los cuadros y los miembros de fila de nuestras organizaciones. La participación es la clave, lo hemos dicho ya, y la participación es real y efectiva cuando se ejerce desde la iniciativa, la imaginación, el afán del ser humano de ver sus ideas puestas en práctica. Ni hay papel suficiente para informes largos, ni tiempo sobrante para reuniones que nos roban horas imprescindibles para el contacto personal con nuestras bases, amigos y familia. Los cuadros no pueden agobiarse bajo el peso de tareas excesivas que no les permiten cumplir ninguna eficazmente, ni desconectarse de la vida tal como transcurre mientras estamos reunidos tratando de que todo marche mejor. Los cuadros son seres humanos cuya misión se hace más eficaz cuando se alterna con actividades comunes. Esa asignatura no se enseña en ninguna escuela política, pero nos conecta de forma más directa con nuestra sociedad. Las palabras, digamos, esto es solo un fragmento. Todas las palabras pronunciadas como conclusión de este tercer pleno del Comité Central del Partido por el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, serán transmitidas íntegramente en la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Ha sido, digamos, que una oportunidad compartir con cada una de las personas en este escenario. Hemos transmitido también este programa desde el propio Palacio de Convenciones con un intercambio directo con cada uno de los participantes. Y a ti, Alina, bueno, qué bueno que nos hayas acompañado primeramente, y lo otro, ¿qué te ha dejado este pleno? Esperanzas. Y me acordé, fíjate, se habló en el pleno de la enseñanza del marxismo, leninismo de la historia de Cuba. Y yo pensaba en Carlos Marx, el moro, que decía que la felicidad está en la lucha. Así que, adelante. Todavía nos queda mucho por luchar, Talía. Unidad y compromiso y sobre todo mucha participación en lo que se ha insistido el presidente de la República. La participación es la clave. El debate necesario, abierto y franco de todos los sectores de la sociedad liderado por el Partido Comunista de Cuba. Tenemos problemas, pero también tenemos mucha confianza en que esos problemas, con el concurso de todos, pueden ser solucionados. Así estamos poniendo estamos poniendo punto final a esta transmisión que hemos estado desarrollando desde el Palacio de Convenciones. Yo creo que hay mucha confianza, hay mucha esperanza y hay también plena certeza de que el partido constituye la vanguardia esa que nuestro pueblo espera y que está, por supuesto, analizando cada uno de los problemas fundamentales que nos incumben a todos. Y hablábamos de la participación y es una enseñanza aprendida en cada uno de los recorridos, Alina, que de alguna manera hemos podido vivenciar de la máxima dirección del país por barrios y comunidades, por las diferentes provincias y ese necesario despegue de la economía. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estas 2 jornadas desde el Palacio de las Convenciones en el tercer pleno del Comité Central del Partido. Así pensamos. A un plan obedece nuestro enemigo: enconarnos, dispersarnos, dividirnos, ahogarnos. Por eso obedecemos nosotros a otro plan: enseñarnos en toda nuestra altura, apretarnos, juntarnos, burlarlo. Plan contra plan.